¿Sabías que en el podcast Corrección Climática tuvimos el placer de contar con grandes líderes del medio ambiente? Invitados como Roberto Manrique, actor y activista, la chef Grace Ramírez y el cantautor Carlos Vives son solo algunos de los invitados que nos acompañan. Hoy queremos invitarte a ti a que nos acompañes a suscribirte al podcast Corrección Climática en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. A la pregunta, ¿qué pasaría si mañana detectamos una tecnofirma extraterrestre? Bienvenidos a Clima en Contexto. Soy Felicia Jiménez y como cada semana los invito a reflexionar y actuar con conciencia por el futuro de nuestro planeta. Clima en Contexto es un programa escrito y producido por Felicia Jiménez para South Press TV, que se transmite en nuestras plataformas y por Radio Centro Miami, porque la buena radio está de vuelta. Comencemos. Hoy la humanidad dio un paso hacia lo desconocido y en Clima en Contexto vamos a explorar un escenario que podría cambiar para siempre nuestra visión del universo y de nosotros mismos. Wow. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Qué pasaría si mañana, sí, literalmente mañana, la humanidad detectara una señal tecnológica proveniente de otra civilización? Ángel, no hablamos de ovnis ni de luces en el cielo. Hablamos de ciencia, datos, de una tecnofirma real. Váyanos. Si alguna vez detectamos vida inteligente, no será porque veamos una nave aterrizando, sino por señales medibles que la ciencia ya sabe identificar. Son las llamadas tecnofirmas y son la vía más realista con señales tecnológicas. Explícame un poquito eso, Ángel. Bueno, fíjate. Estos son ¿Sí? patrones de radio o láser que no se parecen a nada natural. Por ejemplo, pulsos repetitivos con intervalos matemáticos, emisiones electromagnéticas demasiado precisas para hacer fenómenos astrofísicos, objetos que reflejan la luz como si fueran superficies metálicas gigantes y hasta variaciones de brillo en estrellas que sugieren megaestructuras. También hay radiotelescopios que buscan exactamente esto y son los SETI-FAST. Pero en realidad, la pregunta más importante, ¿qué es una tecnofirma? No solo esto, adelantemos a nuestros oyentes que tiene que ver el tema de hoy con el cambio climático. Oh, tiene que ver muchísimo. La verdad, tiene que ver muchísimo. Porque con una explicación científica y clara, una tecnofirma es cualquier tipo de evidencia medible de tecnología creada por una civilización inteligente. Sí. Lo que en este programa sí vamos a dilucidar, o al menos dar algunas reflexiones, hacer algunas reflexiones sobre si ciertamente el fenómeno extraterrestre, el fenómeno OVNI, pues traería algún tipo de consecuencia para el clima. Para el clima. ¿Verdad? Bueno, estamos entonces en un tema que está entre la ciencia ficción y la ciencia razonada. Y la ciencia razonada, efectivamente. Bueno, he leído que puede ser una señal de radio, o sea, que los tecnofirma puede ser una señal de radio con patrones que son matemáticos, un pulso láser, como tú dijiste anteriormente, repetitivo, y una mega estructura orbitando en una estrella, o incluso compuestos químicos artificiales en la atmósfera de un planeta lejano. Ahora, lo importante es esto: una tecnofirma no se parece en nada a lo natural.
Adelante. Sí, ¿Qué me dices de esto? Fíjate tú, y se plantea que si llegara a detectarse, no sería que estamos viendo naves, sino que veríamos, en fin de cuentas, datos que no encajan con la física conocida. Pero si mañana detectamos algo, lo más probable es que sea una de estas 4 señales que daremos a continuación. 1. Señales tecnológicas, es decir, patrones de radio imposibles de producir por fenómenos naturales. Señales atmosféricas, compuestos químicos artificiales en la atmósfera de un exoplaneta. ¿Qué es un exoplaneta? Son, bueno, esas lunas que gravitan en diversos planetas. No solo existe la luna gravitando alrededor de la Tierra, hay otras lunas en otros planetas, ¿verdad? Señales biológicas, la número 3, que consistiría en moléculas o estructuras incompatibles con la vida terrestre. Y la número 4, evidencia física, que son materiales o artefactos con composición no terrestre. De estas, la más probable y la más buscada es la primera, es decir, una señal tecnológica que no significa contacto, sino que significa evidencia de tecnología no humana. Ahora, dime tú, ¿qué pasaría si mañana esto ocurre? Imagínalo. Bueno, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que un radiotelescopio detecta una señal repetitiva desde un punto fijo del cielo. No hay ruido, no es un satélite, y otros observatorios del mundo confirman la señal. La comunidad científica entra en alerta silenciosa. Alguien filtra la información. Las redes explotan. Los titulares hablan de posible señal inteligente. NASA, ESA y otras agencias convocan una conferencia global. No dicen extraterrestres, dicen hemos detectado una señal no explicada que requiere análisis adicional. ¿Y el mundo entero qué hace? Seguramente que mira al cielo, porque eso es lo primero que yo haría, mirar al cielo. Todos vamos a sentir miedo, pero otros también van a sentir esperanza. ¿Esperanza de qué? Pues de que algo bueno se avecina. Y otros la curiosidad de ver qué está sucediendo. Pero todos entienden que algo histórico está ocurriendo. Porque yo sí estoy seguro que esa noticia va a tener una cobertura de prensa muy grande. Bueno, ahí estaremos nosotros. ahí está. Y otros colegas, ahí seguro que va a querer estar nuestro amigo Héctor Escalante, que tiene un trabajo muy meritorio en Caracas hablando de los ovnis. Y desde aquí, desde nuestro programa, Héctor, te mandamos un bendecido saludo. ¿Sigamos? El día segundo, es decir, al siguiente día de haberse detectado, de que explotaron las redes, que van a empezar las noticias de un lado para otro, las verdaderas, las falsarias, porque de todo hay en este mundo. Si la señal persiste y se descartan todas las explicaciones naturales, entonces la comunidad científica va a declarar: la señal tiene características compatibles con una tecnofirma. Voy a leerte un momentito una actualización que se ha hecho con relación a la tecnofirma, ¿verdad? Durante décadas, el fenómeno OVNI fue rebautizado oficialmente como Unidentified Aerial Phenomena, es decir, UAP. Ha sido interpretado como un misterio aislado, una curiosidad cultural o un tema relegado a la ciencia ficción. Eso es lo que ha pasado con el asunto de los ovnis y los extraterrestres. Sin embargo, la desclasificación progresiva de documentos en Estados Unidos y otros países han obligado a replantear su significado dentro de un marco más amplio
histórico, tecnológico y geopolítico. El término UAP o UAP surge para reemplazar la carga emocional del concepto OVNI. No se trata de negar la posibilidad de inteligencia no humana, sino de estandarizar el lenguaje para que los gobiernos, los científicos y los militares puedan hablar del fenómeno sin caer en estigmas. Pero el fenómeno no es nuevo. Como ya señalamos antes y hace muchos años antes, en Historias Asombrosas y Enigmas del Tercer Reich, dos libros que publicamos allá por primera vez en 1998, lo publicamos en Caracas. Además, tú tenías una columna en la revista Fascinación. En la revista Fascinación, sí. Que hablaba sobre todo esto. La columna fue la que dio nombre precisamente al libro. Se llamaba Historias Asombrosas, era muy seguida por todos los lectores. En esa época la ufología no tenía ese concepto de hoy en día, ¿no? Sí, es correcto. Y es que la historia del siglo XX está llena de episodios donde tecnología avanzada, propaganda, guerra y mitos se entrelazan. ¿Ve? Por ejemplo, en Enigmas del Tercer Reich, ahí hablo desde los Foo Fighters, observados por pilotos aliados en la Segunda Guerra Mundial, hasta los proyectos alemanes que alimentaron la leyenda de las armas maravillosas. El fenómeno UAP ha sido parte del imaginario bélico y científico desde hace casi un siglo. La diferencia es que hoy, por primera vez, los gobiernos admiten públicamente que hay objetos en el cielo que no pueden explicar. No identificar. Esa es que no la gran diferencia. Es correcto. Yo también recuerdo que en la Feria del Libro, cuando nosotros participábamos con nuestra editorial, Letras Latinas, que quiero poner a disposición de las personas que nos están escuchando, yo recuerdo que había muchas personas, pilotos y personas que estaban en Caracas o que iban con otros grupos de la Feria del Libro, otras editoriales, y siempre venían preguntando por el libro, y la verdad que tuvo una maravillosa venta. Era un libro que lo sacábamos y se agotaba en los 2 primeros días de la feria. Ya ese libro estaba agotado porque es un libro que tiene datos, es un libro que tiene, no es solamente, puede ser que tenga algo que la gente lo cataloguen como ciencia ficción, pero en realidad no es ciencia ficción. Son datos de la NASA y datos que Ángel fue desarrollando, buscando, investigando, desarrollando el tema. Y menos mal que luego pues quedó otro colega también a cargo de esas investigaciones, y que ahorita lo mencioné, es nuestro amigo, el colega periodista Héctor Escalante, y él ha continuado, nosotros estamos acá, pero él ha continuado haciendo sus videos, ¿verdad, Ángel? Sí. Y haciendo toda su cobertura acerca de este tema tan maravilloso, y que tanta persona lo sigue, porque muchas personas saben que existe, que los extraterrestres existen, y incluso en un programa que tuvimos sobre el judaísmo y los extraterrestres, también explicamos que de hecho muchos rabinos y muchos judíos entienden que en realidad sí existieron y que sí existen. Ahora, ¿qué significa todo esto para la humanidad? Yo creo que no habría invasiones ni caos, ni naves descendiendo. La distancia entre estrellas hace que cualquier comunicación tarde años o siglos, pero sí habría un cambio emocional, cultural y filosófico. La humanidad tendría que verse a sí misma como lo que realmente es, como lo que realmente somos, una especie joven en un universo inmenso, compartido, vivo y lleno de posibilidades. Eso es, sí te puedo decir que sería así. Ahora bien, dime tú qué no pasaría, porque tú también has investigado, y dime qué no pasaría. Bueno, yo creo que se plantea que no habría caos global. Yo solo dudo, porque generalmente una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que hacemos
los seres humanos y las poblaciones. Sí. Es decir, los científicos son seres humanos, pero son seres humanos más racionales. Mientras que nosotros somos más sentimentales, más apegados a costumbres y cosas, y realmente nos resistimos a creer en la ciencia y siempre nos vamos hacia un plano más espiritual, religioso, de más misterio. Así es. Eso, yo estoy seguro que sí se produciría algún tipo de caos. De caos. Ahora, que si habría invasión o no. Eso hay que ver. Eso que no habría naves en el cielo. Como la misma portada de nuestros libros siempre se han basado y en las películas las hemos aprendido también. Sobre todo tu libro, porque yo tema como que no lo trato mucho, me gusta muchísimo, lo leo, lo entiendo, pero no ni escribo ni lo trato mucho. Aquí el que siempre ha tratado esos temas desde hace muchos años ha sido Ángel y bueno, yo aprendí. Yo hago una observación. Yo no soy experto en ovni ni en vida extraterrestre. Yo hice un libro que se llama Historias Asombrosas. Historias Asombrosas se basan en diferentes géneros de fenómenos inexplicables en realidad. Es decir, tiene que ver más con este concepto de ahorita, de que se está planteando, la ciencia plantea, de que está reconociendo de que hay fenómenos que no tienen explicación y están esperando que se manifiesten de una manera tal que tengan y en eso creo que me considero un pionero en ese aspecto. Es decir, ese libro tiene fenómenos inexplicables como por ejemplo cuentos de aparecidos, de espíritus, de tradiciones. Fenómenos paranormales también. Exactamente. Está el fenómeno ovni, por supuesto, pero hay un capítulo que se llama ¿Dónde están los extraterrestres? ¿Ves? Y ahí es donde yo explico esta teoría, porque hay muchísima influencia de la historia anterior, que este fenómeno, muy pocas personas saben que nació en 1947, es decir, está a punto de cumplir, todavía faltarían más de una década para que cumpla 100 años el fenómeno ovni, pero que en realidad se le ha dado siempre pues una connotación muy de ciencia ficción, muy de las películas, y de libros, por ejemplo, como el que escribió H.G. Wells, el gran escritor norteamericano, que en el libro La Guerra de los Mundos, pues precisamente con la lectura que se hizo radial de uno de los capítulos de ese libro, se produjo una tremenda connotación social aquí en la sociedad de los Estados Unidos. Es decir, yo no dudo que el día que suceda eso, pues en la realidad pues va a haber... Puede suceder. De hecho, ya sucede. Ocurrió. Y ese es el impacto social del que vamos a hablar. ¿Qué sucedería? Bueno, pues las redes sociales, que son el one hoy en día, explotarían las teorías, los memes, el pánico, y también junto con el pánico, no olvidemos la esperanza. Religiones y gobiernos empezarían a emitir comunicados en grandes cantidades y los mercados financieros, pues, reaccionarían. Ahora, en cuanto al impacto psicológico, ¿qué pasaría? Pues la humanidad experimentaría una mezcla de asombro, de miedo, de curiosidad, como dijimos anteriormente, y tal vez un poquito de humildad cósmica, que eso hace mucha falta porque el ego no permite que uno sea humilde. Exacto. Okay. Sí. Ahora entramos al punto, porque hasta aquí dirán a los oyentes, pero ¿qué pasó hoy? ¿Qué tiene que ver esto con cambio climático? No, sí tiene que ver. Ahora vamos a entrar ahí en la parte esta. Y nos hacemos la pregunta: ¿pueden un fenómeno extraterrestre contaminar la Tierra? A ver, ¿qué dices tú? Bueno, por lo que he leído, la respuesta directa dice que no existe ninguna evidencia científica de que las naves extraterrestres ni sus ocupantes puedan generar contaminación en la Tierra, porque no hay pruebas de que hayan visitado el planeta ni de que interactúen incluso con nuestra atmósfera, clima o ecosistemas. Que toda la combinación documentada en el planeta proviene de procesos naturales o sobre todo de actividades humanas, como nosotros, según múltiples estudios sobre contaminación ambiental.
¿Cuál es la evidencia? Que no existiría ninguna evidencia científica de que nos pudieran contaminar. Sí nos contamina que la forma de ser y de actuar de nosotros, los seres humanos, que somos los que somos más proclives a dañar la atmósfera y a dañar el ambiente. También, entonces, por ejemplo, entonces, en un contexto sobre contaminación del aire, que hemos hablado aquí en este programa, contaminación de agua, contaminación del suelo, hasta del subsuelo. Y vamos a hablar de la contaminación de los mares, ojo, porque hoy en día, después de lo sucedido, el de terremoto, si hay partículas y están echando escombros o cosas que no se debe hacer, y eso lo hablaremos con el capitán, con un capitán amigo nuestro en un próximo programa sobre la contaminación del mar, pues también los extraterrestres sí no podrían contaminar el aire, el agua, los seres, solamente nosotros los seres humanos. Bueno, es que no hay registro de emisiones, de residuos, de radiación o sustancias de origen extraterrestre en el planeta. Y la contaminación atmosférica, hídrica y del suelo proviene de los siguientes casos: emisiones industriales, transporte, quema de combustibles fósiles, en lo que interviene precisamente el petróleo como una principal combustible que se utiliza todavía y que es uno de los más contaminantes. Sí. La agricultura intensiva y residuos mal gestionados, así como actividades mineras que también hemos tratado aquí en este programa. Sobre las actividades mineras. Ajá. Pruebas de visita extraterrestre, please. Dime, tú que eres, no eres experto, pero te gusta escribir de eso. Bueno, siempre se ha puesto de ejemplo, por ejemplo, en la antigüedad, que si en las pirámides de Egipto, en los jeroglíficos de las columnas, en las tumbas de los faraones, se encontraron evidencias de que habían habido extraterrestres en esa época. Sí. Algunos objetos también no explicados. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en un libro de J.J. Benítez que encontraron en uno de esos sarcófagos, en una de esas momias de faraón, fue un objeto que parecía muy bien como una especie de avión, un avión, sí. Incluso. Y así como eso también, bueno, realmente existen pinturas y grabados que de alguna manera se ven cosas que no tienen explicación para la época. Ahora, la comunidad científica coincide hasta el día de hoy que no se ha encontrado vida extraterrestre, ni señales de civilizaciones avanzadas, ni evidencia de que seres alienígenas hayan estado en la Tierra. Incluso últimamente, hasta cómo se construyeron las pirámides, cómo se movieron esos superpesados bloques bien alejados, por ejemplo, de una vía acuática como es el Nilo, que es por donde único podrían ellos haber traído eso. Ya hay evidencias, ¿no?, de que fueron los humanos, la inteligencia de ese pueblo, la que creó los medios para crear ese tipo de monumentos gigantescos, que es una maravilla, de verdad. Incluso los estudios más recientes sobre vida fuera de la Tierra se centran en microorganismos, en exoplanetas o lunas del sistema solar, y no en civilizaciones capaces de viajar aquí por la extensión precisamente. En el programa que tú hiciste sobre el judaísmo, se explica que en la teoría judía dice que hay decenas de miles de planetas muy similares a la Tierra, creados por Hashem, y que no hay comunicación entre ellos, entre sí. No existe. Es decir, por lo alejados que están.
Es decir, eso es un misterio también que forma parte de la creación y será conocido cuando Hashem quiera, ¿no? Ahora, existen también algunos estudios especulativos, como uno reciente que se hizo en Harvard University sobre criptoterrestres, que plantean hipótesis alternativas, pero no aportan pruebas. Y los propios autores piden cautela en cómo se maneja esta información. Estas ideas no son aceptadas como evidencia científica. Correcto. Ahora, ¿qué tipo de contaminación sí existe en la Tierra? Bueno, pues sí existe en la Tierra la contaminación real y que está documentada, donde se incluye la contaminación atmosférica, los gases de efecto invernadero, aerosoles, la hídrica, vertidos industriales, plástico, petróleo, como dijimos anteriormente, del suelo, pesticidas, metales pesados y radioactivas que vienen por los accidentes o residuos nucleares. Esos sí son contaminaciones que sí incluyen la Tierra. Pero ninguna de estas fuentes está relacionada con actividad extraterrestre. Es decir, hasta aquí esto es lo que hemos tratado nosotros de hilvanar entre un tema tan actual como es el asunto de los ovnis, que ya no se le dice ovni, ahora se llaman UAP. Sí. Pero bueno, que es un tema que yo digo que ahorita están como que descubriendo el agua tibia, güey, porque estas son cosas que se conocían desde hace años, pero entonces ahora la gente lo está redescubriendo. Y bueno, me contenta porque es una manera también en que las personas pues hacen sus investigaciones propias y eso es bueno. No que desaparezca la educación, no que el teléfono sustituya, por ejemplo, los libros. Sino que encontremos nuevas formas de desarrollo, de pensamiento y de nuestro crecimiento educativo, en fin de cuentas, y eso es bueno. Eso es lo que importa. Sí, entonces vamos. Bueno, vamos allá, el programa vamos a cerrarlo. Sí. Quizás mañana no tenemos una firma, porque cada día estamos más cerca. Y cuando ocurra, será el comienzo de una nueva era para la ciencia y para nuestra comprensión de que realmente quiénes somos. Esto es Clima Incompleto. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Soy feliz de gente. Nos vemos en una próxima galaxia. Gracias, Ángel, por compartir conmigo este espacio. Gracias a ti.